Buenos días a todas las personas que estarán observando este video. Me permito compartir con ustedes que a través de esta presentación estaremos dando cumplimiento a la tarea correspondiente a la fase 2 de auditoría financiera. Somos del grupo 43 y estamos acompañados con la docente Joana Herrera Gómez. La auditoría es un proceso lógico basado en la evidencia dirigido a que una persona experta, ajena a la empresa y titulada emita una opinión sobre la razonabilidad en las cuentas anuales, de acuerdo con los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados. Además, facilita el cumplimiento de objetivos y mejoramiento continuo de los procesos contables y económicas que al ser controlados generan una mayor rentabilidad. En cuanto a las auditorías externas, son instrumentos de control que permiten minimizar riesgos, proteger el patrimonio. Es así como en el presente trabajo se va a observar los diferentes procedimientos de las auditorías para la obtención de evidencia y la labor dentro de la empresa de los auditores internos y externos. Nuestra presentación consta de dos objetivos, uno principal y pues uno secundario que es conocido como específicos. Dentro del principal tenemos conocer los procedimientos de auditoría para lograr obtener evidencia suficiente que sustente la opinión del auditor. Y el secundario, pues realizar un análisis detallado de las normas y estándares de auditoría, como son las NIA o NIAS, para comprender los pasos necesarios en la obtención de evidencia, que será todo lo que se hablará a través de las diferentes diapositivas. A continuación se va a abarcar 6 temas muy importantes. El primero es hablar acerca del procedimiento de auditoría para obtener evidencia y la NIA 500. El segundo tema es tipo de evidencia de auditoría y NIA 501. El tercero son características de la evidencia de auditoría y la NIA 505. El cuarto es la NIA 510, encargados iniciales de auditoría. El quinto, saldos de apertura y NIA 520, procedimientos analíticos. Y por último, la NIA 530, muestreo de auditoría, y la NIA 540, auditoría de estimaciones contables. Procedimientos de auditoría para obtener evidencia. Son las acciones que realiza un auditor para obtener la evidencia suficiente y adecuada para que respalde su opinión sobre los estados financieros. Dentro de los procedimientos encontramos la inspección, la observación, la confirmación externa, la revisión analítica, recálculo, reejecución e indagación. Las fuentes de evidencia que utiliza la auditoría se encuentran los documentos internos, que se encuentran registros e informes de la empresa, documentos externos como informes certificados, proporcionados por los terceros, testimonios, observaciones y análisis de datos. La NIA 500 es la norma internacional de auditoría que establece los lineamientos sobre la evidencia de auditoría y su confiabilidad. Los objetivos principales de la NIA 500 son establecer los principios y procedimientos de la auditoría, proporcionar una guía para la evaluación de la evidencia y establecer los requisitos para la formación de una opinión sobre los estados financieros. Dentro del alcance de la NIA 500 encontramos que la NIA 500 como norma de auditoría se aplica a todos los estados financieros de las organizaciones, incluyendo las organizaciones sin fines de lucro y entidades gubernamentales. Los principios de la NIA 500 son la independencia, la objetividad, el profesionalismo y la evidencia. Los factores principales que afectan la evidencia son la fuente de evidencia, la confiabilidad y los procedimientos aplicados. Y entre los principales requisitos de la evidencia encontramos que sea suficiente y apropiada, evidencia fiable y la calidad de la información. Es de vital importancia aplicarla, ya que una auditoría bien sustentada depende de la evidencia, asegurando que las conclusiones del auditor sean fundamentales y objetivas en pro de la empresa. En la NIA 501 encontramos específicamente la evidencia de auditoría en respecto a las consideraciones específicas para partidas seleccionadas.
Aquí hablaremos sobre el objetivo y ciertas partidas específicas de los estados financieros, como lo son de particularmente los inventarios, los litigios y reclamaciones y la información por segmentos. Entonces, primero que todo, pues el objetivo es que el auditor debe obtener evidencia de auditoría, obviamente suficiente y adecuada con respecto a ciertas partidas específicamente de los estados financieros, como lo decía al principio, de manera particular de los inventarios, los litigios y reclamaciones y la información por segmentos. Primero que todo, pues en cuanto a los inventarios, el auditor debe verificar la existencia y condición de los inventarios mediante pues, la asistencia del recuento físico. En caso tal de que el auditor no pueda, digamos, estar presente en esos conteos físicos, pues debe aplicar procedimientos adicionales como son la inspección de documentación de ventas posteriores o compras previas al recuento. Cuando el inventario está bajo custodia de un tercero, el auditor obviamente debe hacer dos cosas: solicitar confirmaciones sobre su existencia y condición, y la otra es realizar inspecciones y procedimientos adicionales para validar pues, la información, que ésta sea verdadera. Por otro lado, los litigios y reclamaciones, pues el auditor debe diseñar e implementar procedimientos para identificar litigios y reclamaciones que puedan presentar un riesgo de representación errónea de importante, que sea relativa. Y por último, la información por segmentos, el auditor debe obtener evidencias suficientes y apropiadas sobre la presentación y relevación de la información por segmentos. Para ello, ¿qué debe hacer? Debe comprender los métodos utilizados por la administración para determinar la información por segmentos y aplicar procedimientos analíticos y auditoría adecuados pues, a las circunstancias que se estén presentando en dicha empresa. Dentro de los tipos de evidencia de auditoría contamos con 7. Por la primera parte está la evidencia física, que es la que se obtiene mediante el examen directo de bienes, como son los materiales inmovilizados o inventarios, que permite que el auditor pueda confirmar la existencia, pero no realmente su propiedad o valoración, y en casos especializados puede requerir de la ayuda de expertos. Por otro lado está la evidencia documental, que hace referencia y consiste en la revisión de documentos como lo son cheques o facturas disponibles en los archivos de cliente. Es de bajo costo y útil para verificar transacciones mediante registros relacionados. Y su confiabilidad depende de su origen. Aquí es necesario que el auditor realmente vaya e indague que sí son correspondientes a la empresa donde se compró o donde se vendió. Por otro lado, tenemos las confirmaciones, que estas consisten en respuestas brindadas por terceros a solicitudes del auditor y son altamente confiables, ya que se envían directamente al auditor, se utilizan para verificar la existencia de saldos o transacciones y son comunes en cualquier auditoría. Además, pues no requiere mucho tiempo para obtenerse. Por otro lado, tenemos las declaraciones escritas, que como lo dice, son afirmaciones firmadas por un responsable sobre una cuenta, un hecho o una circunstancia. Pueden provenir de la organización auditorada o de fuentes externas. Pues en auditoría a veces se requiere el trabajo de expertos para que puedan evaluar estos aspectos específicos, como lo son los temas legales, geológicos o artísticos, y pues como ya sabemos, la norma técnica de auditoría establece que el auditor es el responsable de aplicar dichos procedimientos, pero no del resultado del informe del experto. Tenemos la evidencia matemática, que como pues su nombre lo dice, es una evidencia que proviene de cálculos realizados por el auditor ofreciendo información confiable para la valoración de la auditoría. Por otro lado está la evidencia oral, que pues hace referencia y se obtiene mediante las entrevistas realizadas al personal de la empresa y se usa pues como complemento de otras pruebas. Un ejemplo es si tenemos un restaurante, entonces el auditor puede ir a ese restaurante de manera espontánea y como un cliente normal va a poder obtener información sobre cómo es, por ejemplo, el trato de los trabajadores hacia sus clientes o el estado del restaurante.
Eh, esta no, digamos, esta tiene menor fiabilidad, pues porque las declaraciones eh, son orales, ¿no? No son escritas. Y por último tenemos las evidencias analíticas, que estas son más confiables y estas se obtienen pues mediante los ratios y con las comparaciones de datos contables con tendencia de la industria, las condiciones económicas y los resultados históricos o proyectos. Ayuda a evaluar la razonabilidad de las partidas financieras, siendo pues más confiable cuando la información es comparable, es relevante. También se relaciona principalmente pues con los objetivos de existencia, integridad y valoración. Características de la evidencia de auditoría y la NIA 505. La NIA 505 consiste en una norma internacional de auditoría que trata de los procedimientos que se deben seguir para obtener evidencia de auditoría mediante confirmaciones externas. Tiene una resolución vigente a partir del 15 de diciembre del 2009. Como objetivo principal tiene obtener información sobre las aseveraciones de los estados financieros que se deben presentar ante terceros y ante las entidades empresariales. Responder a riesgos de fraude o error. Es importante tener claro en este aspecto la evidencia y el papel fundamental que tiene el auditor como agente principal en el ámbito profesional. Procedimientos. Primero, determinar qué información se va a confirmar. Segundo, seleccionar la parte confirmante. Tercero, diseñar las solicitudes ante la confirmación. Cuarto, evitar las solicitudes. Y quinto, generar seguimientos de las confirmaciones. Características de la evidencia de la auditoría y la NIA 505. Tenemos como características fundamentales la primera que dice, el auditor debe mantener el control sobre las solicitudes de confirmación externas. Segunda, el auditor debe considerar las limitaciones y restricciones. Tercera, el auditor debe mantener experticismo profesional. Y cuarta, el auditor debe estar atento para posibilidad de fraude. Otra de las características importantes que tiene la evidencia de la NIA 505 es la relevancia, ayuda al auditor a llevar conclusiones sobre los objetivos de la auditoría. Confiabilidad, es confiable y pertinente en el momento de realizar cualquier estado de situación financiera. Complejidad o suficiencia, la prueba se debe llevar a cabo mediante cualidades y aspectos que permitan suma importancia ante el aspecto profesional. Adecuado, ser concreto y conciso en las decisiones que se debe tomar. Verídico, es importante generar una excelente facturación documentada de carácter externo. Imparcial, no se inclina por una de las partes con el fin de ser subjetivo en todo momento. Y por último, se habla acerca de los resultados. La evidencia obtenida mediante confirmaciones externas puede ser más confiable que la generación mediante una entidad. El auditor puede responder a los riesgos significativos debido al fraude o error. Entonces es importante que como finalidad se pueda, digamos, llevar a cabo que las empresas o las entidades financieras no tengan acceso a fraudes o errores y que el auditor como agente profesional pueda ayudar a que todos estos aspectos no tengan ninguna complejidad ni afecten económica ni financieramente a una empresa. NIA 505, confirmaciones externas. La NIA 505 se enfoca en las confirmaciones externas como método de obtención de evidencia. Este proceso implica que el auditor solicite directamente información en terceros, como bancos o proveedores, para verificar la exactitud de los registros financieros proporcionados por la entidad. Alcance. Trata el empleo por parte del auditor de procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría de confirmación con los requisitos de la NIA 330 y la NIA 500. El objetivo. El auditor debe diseñar e implementar procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de la auditoría relevante y confiable.
Requisitos. Primero, procedimientos de confirmación externa. Los procedimientos de confirmación externa usualmente se utilizan para confirmar o solicitar información referente a saldo de cuentas, términos de acuerdos, contratos o transacciones. Segunda, la negativa de la administración a permitir que el auditor envíe una solicitud de confirmación. Cuando la administración se niega a permitir que el auditor envíe una confirmación externa, ésta deberá explicar sus razones. Por eso, de la misma manera, el auditor deberá evaluar las implicaciones que tiene la negativa de la administración para la evaluación de riesgos y de la auditoría. Tercero, resultados de los procedimientos de confirmación externa. Aunque se obtenga clara evidencia de la fuente externa, pueden alternar la confiabilidad de la evidencia, ya que puede existir interpretación alterna en la confiabilidad. Cuarto, confirmaciones negativas. Las confirmaciones negativas son menos persuasivas que las positivas. Por lo tanto, el auditor no deberá usarlas como único procedimiento sustantivo de auditoría para tratar un riesgo a nivel de aseveración, a menos que se haya evaluado el riesgo significativo como bajo y que se haya obtenido suficiente evidencia de lo que es la efectividad. Quinto, evaluación de la evidencia obtenida. Una vez implementados los procedimientos de confirmación externa, el auditor debe evaluar los riesgos y obtener relevantes en la confiabilidad. Si es necesario, la mayor evidencia de la auditoría. Entonces, el auditor puede clasificar los resultados dependiendo a la confirmación y la proporción de información solicitada respecto a lo confiable o no de las respuestas excepcionadas. Importancia. Proporciona evidencia más confiable que la generada. Aplicación para los estados financieros relevantes a cualquier empresa. Y tenemos unas claras excepciones, como es la incongruencia en los saldos, transacciones no reconocidas y errores en la información. NIA 510 encargados iniciales de auditoría, saldos de apertura y NIA 520 procedimientos analíticos. Un encargado de auditoría, el auditor debe obtener una comprensión clara de la entidad y su entorno de sistema de control interno. Esto incluye la identificación de riesgos significativos que pueden afectar la auditoría y la evaluación de la información financiera presentada por la entidad. Según la NIA 510, esta comprensión no solo ayuda al auditor a planificar auditorías de manera más efectiva, sino que también es crucial para establecer una base sólida sobre el cual realizar un trabajo de auditoría. La NIA 520 enfatiza la importancia de los procedimientos analíticos como herramientas claves del proceso de auditoría. Su correcta implementación no solo permite a los auditores identificar riesgos potenciales, sino que también contribuyen a una evaluación más profunda y comprensiva de la situación financiera de la entidad. En un entorno financiero en constante cambios, el uso efectivo de procedimientos analíticos se convierte en una práctica esencial para garantizar la fiabilidad de la información presentada. Relación entre la NIA 510 y la NIA 520. Aunque ambas normas se refieren a diferentes aspectos de auditoría, hay formas en que se complementan específicamente cuando se trata de realizar un encargo inicial y obtener evidencias sobre los saldos de apertura. Primero, aplicación de procedimientos analíticos en el contexto de los saldos de apertura NIA 510. Los procedimientos analíticos de la NIA 520 pueden ser útiles para evaluar la razonabilidad de los saldos de apertura establecidos en la entidad de un cargo inicial. Por ejemplo, el auditor puede comparar las cifras de apertura con las expectativas razonables basándose en la información histórica de la entidad o en la comparación de las entidades similares en la industria si se encuentran discrepancia significativa. Esto podría señalar las necesidades de investigar más a fondo los saldos de apertura. Segundo, el uso de procedimientos analíticos en la planificación del cargo inicial. Durante la planificación del encargo inicial, el auditor puede utilizar los procedimientos analíticos de la NIA 520 para obtener la comprensión general de la situación financiera de la entidad.
Este análisis preliminar puede ayudar a identificar áreas de riesgo y enfocar los esfuerzos de auditoría en los saldos de apertura que podría tener un mayor riesgo de incorrección. Tercero, detección de riesgos en los saldos iniciales. Al realizar procedimientos analíticos sobre los estados financieros de apertura, el auditor puede identificar posibles áreas de riesgo que puede requerir más procedimientos de auditor, lo que refuerza las necesidades de obtener evidencias suficientes sobre los saldos iniciales. Norma Internacional de Auditoría 530 trata del uso de muestreo de auditoría estadístico y no estadístico cuando el auditor decide usar muestreo de auditoría. Esto implica el diseño y selección de muestras de auditoría, desarrollando pruebas de control y pruebas de detalle, evaluando los resultados de la muestra. Objetivo: cuando el auditor decide usar muestreos de auditoría, su objetivo es proporcionar una base razonable para extraer conclusiones sobre la población de la que selecciona la muestra. Requisitos: diseña la muestra, tamaño y selección de partidas para prueba. El auditor debe establecer el propósito del procedimiento de auditoría cuando diseña una muestra de auditoría, teniendo en cuenta las características de la población y el uso de enfoques estadísticos y no estadísticos. Igualmente, el auditor debe determinar el tamaño de la muestra, reduciendo el riesgo del muestreo a nivel aceptable y bajo. Seleccionar las partidas que le permitan representar a población entera. Entre menor sea el riesgo que el auditor determine aceptar, mayor debe ser el tamaño de la muestra. El auditor puede determinar apropiado la estratificación de la población de acuerdo a las características de la misma. Existen varios métodos que el auditor puede utilizar para selección de la muestra como son: primero, selección aleatoria. Selección mediante los generadores de números aleatorios. Segundo, selección sistemática. El número de unidades de muestreo en la población se divide entre el tamaño de la muestra para darle intervalo al muestreo. Tercero, muestreo por unidad monetaria. Selección por valor ponderado, en el cual el tamaño de la muestra, selección y evaluación den como resultado una conclusión en montos monetarios. Cuarto, selección fortuita o casual. El auditor selecciona una muestra sin seguir una técnica estructurada. Quinto, selección en bloque. Selección de uno o más bloques de partida continua de la población. La norma internacional de auditoría 540, auditoría de estimaciones contables. La norma internacional de auditoría 540 presenta la responsabilidad del auditor como relación en las estimaciones contables aquellas partidas de los estados financieros que no pueden medirse en forma precisa, sino solo estimarse, incluidas en las estimaciones contables del valor razonable y las revelaciones relacionadas a la auditoría de estados financieros. De la misma manera, la norma 540 presenta los requisitos y lineamientos sobre las representaciones erróneas de estimaciones contables individuales e indicadores de posibles sesgos de administración. El grado de falta de certeza de las estimaciones es afectada por la naturaleza y la confiabilidad de la información disponible a la administración para soportar una estimación contable, lo que puede implicar riesgos de representación errónea y la susceptibilidad de sesgo de la administración, sea intencional o no. La mediación de las estimaciones contables varían de acuerdo al marco de referencia de información financiera aplicable y de la partida. Estas estimaciones contables que implican una falta de certeza pueden ser las estimaciones contables que, primero, surgen en entidades que participan en actividades de negocio que son complejas. Segundo, actualizan constantemente porque relacionan las transacciones de rutina derivadas en datos fácilmente disponibles. Tercero, relativas al resultado de litigios. Y cuarto, estimaciones para lo que se usa un modelo de mediación especializado. Conclusión. Para finalizar, pudimos concluir el desarrollo de la investigación. Se logra conocer los conceptos, objetivos y etapas de la auditoría financiera para el ejercicio profesional, así como los procedimientos de auditoría
para la obtención de las evidencias de auditoría, con el objetivo de proporcionar al estudiante técnicas para el desarrollar auditorías financieras que permitan sustentar su opinión profesional a través del diseño y aplicación de los procedimientos de la auditoría en la planeación, ejecución y emisión de informes, así como la aplicación de normatividad legal y profesional que regule el ejercicio de revisoría fiscal en Colombia. De la misma manera, se puede decir que la auditoría financiera pretende los siguientes objetivos, como se cumplió en el anterior trabajo: expresar una opinión sobre los estados financieros o cifras financieras están preparados en todos los aspectos significativos de conformidad con el marco de la información financiera o marco legal aplicable y si se encuentran libres de errores materiales, ya que se puede generar un fraude o error como se presentó en alguna de las líneas anteriores descritas. Por último, se habla acerca de la evaluación del control interno y financiero que expresa un determinado concepto.